Hoy no tenemos la pantalla aquí, pero yo espero que en sus celulares o en sus Biblias puedan ir a 2 Corintios capítulo 5, versículo 19 al 21. A principio de semana, creo que el primer día de clases, cerca de 300 niños vinieron y ese número se mantuvo constante. Pero una sorpresa para cada uno de nosotros fue el viernes. El viernes, cuando compartíamos el Evangelio, 91 niños, entre niños y jovencitos, le entregaron su vida a Cristo. 91 niños. Es un aplauso al Señor. Miren, en 2 Corintios capítulo 5, verso 19, el apóstol Pablo le está escribiendo a los creyentes en Corinto, y comienza diciendo en el versículo 11, dado que entendemos nuestra temible responsabilidad ante el Señor, trabajamos con esmero para persuadir a otros. Dios sabe que somos sinceros y espero que ustedes también lo sepan. Escribe el apóstol Pablo a los Corintios en 2 Corintios 5, versículo 11. Y en ese deseo, en esa intención, con ese esmero, trabajaron cada una de las personas para llevar este evangelio a cada uno de los niños. Ellos han escuchado el evangelio, han visto en qué consiste el evangelio y, como les dije, un gran número de ellos han creído en el evangelio. El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5 llama a este mensaje del evangelio el mensaje de la reconciliación. Comienza diciendo en 2 Corintios capítulo 5, verso 17, que todo el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Dice el apóstol Pablo, y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado a nosotros este llamado de la reconciliación, la tarea de reconciliar a la gente con Dios. Dice 2 Corintios capítulo 5, verso 18. Y el versículo 19 dice, Dios estaba en Cristo reconciliando a la gente, no tomándole en cuenta su pecado, y nos ha dado a nosotros el maravilloso mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros y nosotros hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos a ustedes, vuélvanse a Dios. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿en qué consiste ese mensaje de la reconciliación? Nosotros tenemos ahora un sinnúmero de niños que han escuchado el evangelio y han creído en el evangelio y a su corta edad han comprendido en qué consiste el mensaje de la reconciliación. Y si la palabra de Dios es cierta, esta dice que todo el que ha creído en Cristo pasa a ser ahora un embajador del reino de los cielos. Un embajador es una persona que, aunque está en otro país, está representando su país de origen. Entiéndase que cada uno de esos niños que ha creído en el evangelio se convierte ahora en un embajador del reino de los cielos aquí en la tierra. Y las personas más cercanas a esos niños son cada uno de ustedes. Entiéndase que usted, sea creyente o no sea creyente, si su hijo le entregó la vida a Cristo, si su hijo le dijo sí a Cristo,
y ha renunciado al pecado, en su casa vive un pequeño embajador del reino de los cielos. Y ese niño está llamado a representar el reino de los cielos aquí en la tierra y está llamado a proclamar lo que dice la palabra de Dios, el mensaje de la reconciliación. ¿En qué consiste este mensaje de la reconciliación? La palabra de Dios nos dice que Dios es el creador de todas las cosas. La palabra de Dios nos enseña que Dios creó todo para su propia gloria. Los cielos, la tierra, los árboles, las montañas, ríos y océanos, todos los pajaritos, Dios los ha creado para su gloria. Todo lo que existe proclama la gloria de Dios. Salmo 19, verso 1 nos dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Todo Dios lo ha creado para su gloria y todo Dios lo sujetó a obediencia a Él. Cuando Dios creó todo el universo, lo hizo para que en la manera que existe, eso le traiga gloria a su nombre. Así que cuando uno ve un pajarito lleno de colores, de esos colores brillantes, cuando uno ve un insecto, cuando uno ve algún mamífero, y puede ser por su tamaño o por sus colores o por su forma o por su inteligencia, no nos queda otra cosa que darle gloria y honra a Dios, porque Dios lo creó para que le diera gloria a su nombre. Algunos de ustedes pudiera gustarle el senderismo, o ir a la playa, o ir al río, o un abrazo. Todo esto anuncia la gloria de Dios. Dios lo creó para su gloria. Pero cuando Dios creó al ser humano, hubo algo diferente que Dios puso en el ser humano, y es la capacidad de obedecerle. Cuando Dios manda al sol y le dice al sol, brilla, el sol no tiene otra opción más que brillar. Pero al ser humano Dios le dio una libertad para obedecerle. Al ser humano Dios le dice, obedéceme. Y Dios le da el mandato, pero Dios no lo controla y gobierna en el mismo sentido que gobierna a todo lo que existe alrededor nuestro, que es natural. De manera tal que nuestra obediencia a Dios es vista por Dios y nuestra desobediencia a Dios también es castigada por Dios. Y dado que Dios al hombre le da esa capacidad volitiva, le da esa capacidad de obediencia, se espera que el hombre obedezca a Dios. Y todo comienza en el jardín del Edén, cuando Dios le dice al hombre: de todo árbol que hay en el huerto tú podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comas, porque el día que lo comas ciertamente morirás. ¿Y saben qué pasó? Que el hombre comió de ese árbol y pecó. Y ese pecado se infiltró a toda la humanidad, de manera tal que todos el día de hoy somos pecadores. O por naturaleza, tenemos una naturaleza pecaminosa, o somos pecadores porque cometemos pecado. La Biblia tiene un sinnúmero de mandamientos que nosotros desobedecemos comúnmente. Y además de eso, nosotros somos pecadores por omisión. La Biblia dice que pecador es aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Así que cuando yo tengo conocimiento de algo bueno y no lo hago, también soy pecador. Y la realidad es que el ser humano sigue pecando. En todo momento pecamos. Pecamos porque no solamente fallamos en glorificar el nombre de Dios. Romanos capítulo 1 dice que el ser humano pecó en tal manera que, siendo creado por Dios y debiendo darle la gloria a Dios, cayó en una idolatría, adorando las cosas creadas. Les pregunto, ¿le ha sucedido alguna vez a usted que está dedicándole más tiempo, energía, dinero, pensamiento,
su propio corazón está dedicado a algo que Dios creó y que Dios te ha dado, en vez de pensar en Dios. Donde nosotros a veces tenemos nuestras prioridades descompuestas y debiendo ser que tenemos a Dios en primer lugar, tenemos a Dios en tercer o cuarto lugar, y mi trabajo, mis posesiones, mis capacidades, mis habilidades están por encima de mi tiempo con Dios. Mi entretenimiento está por encima de Dios. Mi propio placer está por encima de Dios. Donde nosotros caemos en pecado porque debiendo adorar a Dios, estamos adorando las cosas que Dios ha creado. En lo que hemos leído, 2 Corintios capítulo 5, nos dice que Dios fue tan misericordioso que no nos tomó en cuenta nuestro pecado. Hemos fallado, hemos pecado contra Dios y Dios ha mostrado misericordia para con cada uno de nosotros, siendo que por nosotros haber pecado estamos separados de la gloria de Dios, estamos destituidos de la gloria de Dios, estamos en una enemistad con Dios. Dios es el ofendido, porque Dios nos creó para su gloria y el sol brilla para la gloria de Dios, el cielo, el firmamento existe para la gloria de Dios, los animales emiten sus sonidos para la gloria de Dios, y el ser humano, que sabe más que Dios, se da la gloria a sí mismo. Pero Dios no le toma en cuenta su pecado, sino que ha dado el primer paso. Dice que Dios envió a su Hijo, a Cristo, a nosotros, y nos llama a nosotros a entrar en una relación correcta con Él. Dios ha enviado a Cristo como el mediador en medio de esta enemistad. Estamos separados de Dios, y siendo Dios el ofendido, y siendo Dios, teniendo Dios, todo el derecho para castigarnos, no nos castiga, ni nos toma en cuenta nuestro pecado, ni nos toma en cuenta nuestra maldad, sino que Dios envía a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Estamos en una enemistad con Dios, desobedeciéndole y haciendo maldades y viviendo para nuestra propia gloria, y Dios, en vez de castigarnos, envía un mediador. Y este mediador es Cristo. Cristo viene y paga nuestra deuda delante de Dios. Cristo viene y aplaca la ira de Dios, pero al mismo tiempo nos muestra cómo vivir, y se entrega Él en sacrificio por nosotros. Cristo no había pecado, Cristo no ha pecado, Cristo nunca fue pecador, y sin embargo murió como el peor de los pecadores, tomando nuestro lugar. 2 Corintios 5:21 dice: pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios. Entonces Cristo viene como un mediador para crear las paces entre dos entidades que son enemigos. Pero estas dos entidades que son enemigas no son dos países que tienen la misma fuerza. Estamos hablando de Dios, el creador de todo el universo, y una criatura creada que se ha rebelado en contra de Dios. Y esta criatura que se ha rebelado en contra de Dios entiende que Dios le debe algo. Y Dios, pudiendo eliminarnos de la faz de la tierra y pudiéndonos quitar la vida, todavía nos da otro día para vivir, otro día para respirar, nos da el pan de cada día, hace llover sobre justos e injustos y hace salir su sol sobre buenos y malos, y nos extiende su misericordia de manera tal que Dios, el ofendido,
pudiendo eliminarnos, todavía toma la forma de ser humano y viene a la tierra y se hace mediador entre Él y los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo. La palabra de Dios, su verbo, lo que emite su voz, toma forma de hombre y viene a la tierra. Y es su mediador, de manera tal que nos habla de parte de Dios e intercede por nosotros delante de Dios. Si usted alguna vez tuvo una enemistad con alguien, usted sabrá el rol que tuvo alguna persona en mediar la reconciliación. Cuando alguna vez usted se puso enemigo de alguien y alguien vino tratando de entender las dos partes y ver cuál es tu posición, déjame escucharlo a los dos y déjame interceder a ti en favor de aquel y a este en favor de aquel y crear las paces entre ambos. Cristo viene como mediador entre Dios y los hombres, y Cristo viene en una actitud totalmente pacífica diciendo: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Cristo es ahora nuestro Redentor, y por medio de Cristo tenemos este mensaje, como dice en 2 Corintios capítulo 5, verso 20. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros, y nosotros hablamos en nombre de Dios cuando les rogamos a ustedes: vuelvan a Dios. Les decía al principio, estos niños que han creído se convierten ahora en embajadores del reino de los cielos. Y lo que acabamos de leer hace un momento, el Señor Jesús está instando a todo ser humano adulto que tenemos la mente con tanto tigueraje, nos está diciendo: tengan la mente como la de un niño. No lo leímos, pero en Mateo capítulo 18 lo que continúa es el mismo Jesús diciendo: si alguno hace tropezar, si alguno se convierte en piedra de tropiezo para uno de estos pequeños, mejor le sería atarse una piedra grande al cuello y arrojarse al mar. Estamos cada uno de nosotros, y eso no solamente ustedes los que no son creyentes, nosotros los que somos creyentes estamos ante una grande responsabilidad. Porque ahora tenemos en nuestros hogares, viviendo con nosotros, unos embajadores del reino de los cielos, habitando con nosotros. Personas que han creído en ese mensaje de la reconciliación. Niños que han entendido este mensaje de 2 Corintios capítulo 5, verso 20, este llamado: vuélvanse a Dios. El profeta Amós le decía al pueblo: búsquenme y vivirán. El llamado a cada uno de nosotros es a volvernos a Dios. ¿Cómo yo puedo disponer ahora mi corazón para volver a Dios? ¿Cómo yo puedo ahora disponer mi corazón en creer este mensaje del Evangelio? No solamente la primera vez, sino todos los días. Cuando Jesús predicó el mensaje del Evangelio, llamó a la gente con estas palabras: arrepiéntanse y creed en el Evangelio. Arrepiéntanse y creed en el Evangelio. Lo primero es entender qué es arrepentirse. La escuela bíblica de verano tenía un tema. Ustedes lo recordarán, ¿cuál era? Sí a Jesús, no al pecado. Si alguno de sus niños, ¿verdad?, se lo puede preguntar en su casa como forma de ejercicio. Sí a Jesús, no al pecado. Arrepentirse es esta parte donde yo le digo que no al pecado. Pero arrepentirse consiste en una actitud. Arrepentirse consiste en una acción hacia el pecado. Arrepentirse es cuando una persona reconoce que lo que ha hecho, que lo que ha pensado,
que su forma de vivir, que sus prioridades, que sus sueños, sus anhelos, sus pasiones son contrarios a la voluntad de Dios. Arrepentirse es reconocer que tú y yo hemos vivido nuestra vida para nuestra propia gloria. Arrepentirse es reconocer que yo no he vivido para la gloria de Dios. Arrepentirse es reconocer que yo he vivido para mi propio placer. Pero arrepentirse no es tener remordimiento. Tener remordimiento es simplemente sentirse mal, y eso no es el arrepentimiento. El arrepentimiento es pensar en una actitud hacia lo que yo he hecho. No es pensar en cómo nuestras acciones han ofendido a personas o han ofendido a Dios simplemente. Arrepentirse es tomar acciones deliberadas, contrarias a la manera en la que yo he vivido. Es procurar la gloria de Dios mientras yo abandono mi pecado. Arrepentirse no es simplemente dejar de hacer lo malo. Hay personas que dicen, no, es que yo no robo, yo no bebo, yo no ando en la calle. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es pensar acerca de esas cosas como cosas que no traen gloria a Dios. A veces uno se goza en algún evento, alguna alegría, alguna pasión, pero esa alegría, esa pasión, ese gozo que es bueno, no es para la gloria de Dios. Arrepentirse es saber que mi manera de vivir no ha sido para glorificar el nombre de Dios. Arrepentirse no es dar un giro de 90 grados. Mi vida va hacia allá. Y yo digo ahora, tengo que arrepentirme. Y ahora yo no voy a ir hacia allá, yo voy a ir hacia allá. Eso no es arrepentirse. Arrepentirse no es abandonar el pecado para vivir mi vida como me dé la gana. Arrepentirse es abandonar el pecado y dar un giro completo de 180 grados hacia Cristo. Eso es arrepentirse. Es una transformación completa. Arrepentirse es que si yo iba por aquí, ahora yo voy por allá. Hay personas que entienden que han hecho algo malo. Hay personas que han dañado a otros, hay personas que han herido a otros, hay personas que han blasfemado en contra de Dios con sus acciones, con su pensar, y llega un momento de remordimiento y piensan, yo no he actuado bien, y llega este pesar de mente y este pesar de corazón, y dicen, ya no lo vuelvo a hacer, y se proponen no hacer lo malo. Yo no vuelvo a hacer eso. Pero eso no es arrepentimiento. Porque arrepentimiento es negarse al pecado, pero dar un giro completo de 180 grados. Y por un lado está el pecado y por otro lado está Dios. Y ninguno puede servir a dos señores. O vives para tu propia gloria o vives para la gloria de Dios. Por eso, cuando Cristo proclamó el mensaje del Evangelio, tenía dos partes: arrepentirse y creer en el Evangelio. Entonces, es abandonar mi pecado y creer en Cristo como mi Señor y mi Salvador. Creer en Cristo no es yo creer que me voy a salvar por el camino que yo quiero. Es yo saber que yo voy a ser salvo por el camino que Cristo ha dispuesto. Y Cristo ha puesto un camino para yo llegar a Dios, que es Él mismo. Cristo dice de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede llegar al Padre a no ser por medio de Jesucristo. Dios ha puesto a Cristo como nuestro Redentor, como nuestro camino. Y solamente creyendo en Cristo podemos ser salvos de nuestra maldad. Nosotros no somos salvos por lo que yo hago. Yo no puedo comprar mi salvación. Yo no puedo encontrar mi propio camino a la salvación. Yo soy salvo cuando he creído en la obra de Cristo para salvarme. Por eso es que la salvación por gracia no se trata de lo que yo puedo hacer. Se trata de creer en lo que Cristo ha hecho. Supongamos ahora
que tú reconoces que eres un pecador. Supongamos ahora que el Espíritu Santo mueve tu corazón y que tú entiendes ahora que tienes que entregarle tu vida a Cristo. Eso implica que tienes que rendirte delante de Dios, no para llegar a Él por tu propio camino, porque hay muchos que dicen, yo necesito arreglar 2 o 3 cositas antes de convertirme. Yo necesito arreglar mi vida antes de entregarle mi vida al Señor. Lo que tú estás diciendo es, yo tengo que encontrar mi propio camino para llegar a Dios. Dios envía a su Hijo Jesucristo y Cristo viene y te dice, yo te voy a llevar al Padre. Necesitas dejar el camino por donde tú vas y necesitas creer en mí de que yo te voy a llevar al Padre. Creer en Cristo es decir, sí, Cristo, llévame al Padre. Es creer en que Cristo verdaderamente te va a llevar a Dios. Pero hay muchos que dicen, no, Cristo, ahora no, yo llego, vete adelante, yo te alcanzo. Pero toda tu vida tú no has llegado a Cristo, ni puedes llegar por tu propia cuenta. No te sabes el camino. No hay otro camino aparte de Cristo. Nadie te puede llevar a Dios que no sea Cristo. Entonces estás ahora en la opción. ¿Vas a seguir en el camino del pecado o vas a creer en Cristo como tu Señor y como tu Salvador? Cristo viene a reconciliarnos con Dios y está el llamado ahora que si vas a creer en Cristo y vas a escuchar este mensaje de Cristo, vuélvanse a Dios. Ya culminando, este mensaje que Dios nos da por medio de Cristo, vuélvanse a Dios, es el llamado que le hacemos a cada uno de ustedes, amigos que nos visitan el día de hoy. Y no solamente a los amigos. Como cristianos, nosotros cada día tenemos que enfocarnos en ajustar nuestro caminar a Dios. Si hay un aparatico por el cual yo le doy muchas gracias a Dios, es la tecnología del GPS. El GPS tú le pones la dirección y él te dice coja por aquí y usted coge por ahí. De la única forma que usted no va a llegar es si usted dice, no, me está diciendo que vaya por ahí, pero yo voy a coger por allá. Dios nos envía a Cristo para llevarnos al Padre y nos dirige. Y aún yo como cristiano cada día tengo que ajustar mi caminar y tengo que volver a mirar a lo que Cristo dice para poder seguir a Cristo. El llamado que Dios nos hace a nosotros es a creer en Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. La pregunta a cada uno de ustedes es, ¿vas a seguir el camino por el cual has estado caminando toda tu vida, que es lejos de Dios, que es apartado de Dios, que es en rebelión contra Dios y que solo lleva a la perdición? ¿O te vas a arrepentir? ¿Le vas a dar la espalda al pecado? ¿Le vas a dar el frente a Cristo? ¿Vas a tomar a Cristo de la mano y vas a creer en Él como tu Señor y como tu Salvador, quien te redime y te lleva a una relación con el Padre? Es una pregunta que tenemos que responder cada uno de nosotros. Muchos de los que estamos aquí hemos creído ya en Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Pero el día de hoy hemos planificado todo este evento pensando en aquellos de ustedes que todavía no han aceptado el mensaje de salvación. Aquellos que todavía están en el camino de la perdición y que necesitan arrepentirse y creer en Cristo como Señor y Salvador. Todo lo que se ha hecho esta semana es para llamar a salvación a todos esos niños y lo que se está haciendo hoy es para llamarlo a ustedes como adultos a que le digan sí a Cristo y no al pecado. Se ha hecho intencionalmente para que ustedes escuchen esta verdad que nos da el Evangelio. Que Dios está llamando a todos los que se han rebelado en contra de Él a reconciliarse con Él, a reconciliarse con Dios por medio de Jesucristo.
Y el llamado el día de hoy está para todos aquellos que se han desviado del camino de Dios y se han apartado para seguir su propio camino. El mensaje que dice la palabra de Dios: vuélvanse a Dios, arrepiéntanse de su pecado y crean en Cristo como Señor y Salvador. No es que comiences por tus propias cuentas, es que creas en Cristo. Y yo quisiera en esta mañana hacer una pregunta muy personal, muy tácita y muy directa. Y la manera en la que usted me va a responder es una pregunta de sí o no. Y la forma en la que la va a responder es simplemente poniéndose de pie si su respuesta es que sí. La pregunta es: ¿dirás tú no al pecado, arrepintiéndote de tus maldades? Y le dirás sí a Cristo, creyendo en Él como Señor y Salvador. Si tu respuesta es sí, yo te quiero pedir que te ponga de pie donde tú estás. Bien, si pudieran por favor quedarse de pie, y yo le voy a pedir a los hermanos de la iglesia que estén aquí, que se acerquen a esas personas y solamente anoten su número de teléfono. Quédense de pie, por favor. Si usted cree en el Evangelio como su Señor y su Salvador, quédese de pie hasta que alguien se le acerque. Quiero tomar su número de teléfono porque queremos invitarle a la iglesia, darle seguimiento y que podamos instruirle en el Evangelio. Donde quiera que usted vea a alguien que esté de pie, acérquese a esa persona y tome el número de teléfono. Damos muchas gracias a Dios por lo que está haciendo en medio nuestro. Y estamos muy contentos por cada uno de ustedes, porque Dios es maravilloso y Dios es glorioso. Tony, ¿puede pasar por aquí? Venga. Si ya alguien tomó tu número de teléfono o algo, puedes tomar asiento. Yo querría orar por cada uno de ustedes que han creído en Jesús como su Señor y Salvador, y orar por nosotros como iglesia. Que el Señor nos dirija y nos bendiga. Hay algunos niños que van a tener algunas presentaciones después de esto, pero mi hermano Tony va a pasar por aquí para que tengamos los anuncios y las ofrendas. Pero permítame orar.